Gracias, Rosana. Qué rápido esto entró, wow. Rápido, rápido. Y Bien, eso vamos en... viendo ¿eh? el internet debería estar más lento. Parece que está bueno aquí el internet porque entró de una vez. Bien, vamos entonces a iniciar de una vez con la presentación de la clase que ya usted tiene copiada, que se refiere a la presentación de los datos cuando son cualitativos. Fíjese, los datos cualitativos, dice la teoría, que son fáciles de presentar en estadística, pues simplemente se ordena la variable. Acuérdese de lo siguiente, ¿dónde que se ordena la variable? En la columna matriz. Entonces, antes de la columna matriz está el encabezado, que es el lugar donde se colocan los diferentes subtítulos que van a formar las columnas del cuadro. El primer subtítulo que se coloca en el cuadro siempre, siempre, siempre es el nombre de la variable que se está estudiando. El nombre de la variable que se va a presentar en ese cuadro. Entonces, los valores, acuérdense que valores en estadística no son números nada más, también están las cualidades que son valores. Entonces, los valores que tomó esa variable son los que forman la columna matriz del cuadro. Y decíamos ahorita, y en la pasada clase, que ahí es donde se ordenan los datos. Entonces, por aquí empezamos. Es donde se ordena la variable, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer para los datos cualitativos, entonces, ordenar esa variable, pero esa variable va a depender en su ordenación de si es cualitativa nominal o si es cualitativa jerarquizada. Acuérdese, si es cualitativa nominal, alfabéticamente, si es cualitativa jerarquizada, jerárquicamente de menor a mayor grado, que no se olvide eso está copiado ahí. Entonces, después de ordenar la variable, se cuantifica. ¿Qué es cuantificar la variable? Es resumirla en números. Es buscar las veces que se repite el valor que usted tiene en la columna matriz. Si es un atributo, las veces que se repite el atributo. Si es un número, las veces que se repite el número. Si es un intervalo de valores, entonces las veces que se repiten los valores que están dentro de ese intervalo. Por ejemplo, del día al 15, ¿cuántos valores hay del día al 15 en los datos que tenemos? Y esa cuantificación de la variable, en otras palabras, es buscar lo que se llama frecuencia absoluta. Es buscar la frecuencia absoluta. Entonces, por eso yo le decía a ustedes que esos conceptos que están ahí, se lo aprendiera de abajo hacia arriba, porque lo primero que se da es la frecuencia absoluta. FI minúscula. Y tiene que aprenderse la simbología, porque no vamos a decir en el cuadro frecuencia absoluta, no, vamos a decir FI. FI, porque lo mismo, como te escribiendo, es un cuadro grandísimo, ¿no? FI, vamos a decir. Después que se busca la cuantificación de la variable, es decir, la frecuencia absoluta, se calcula el porciento. Y después de calcular ese porciento, entonces se interpreta. Y aquí vienen los conceptos, dice que son los que intervienen en esta tabla de los datos cualitativos, pero también en las otras tablas también intervienen.
más que estos. A estos se unen otros que ya son de datos cuantitativos. Pero estos conceptos se usan en cualitativo y en cuantitativo. Nosotros solamente en cuantitativo. Por eso es que se unen en el camino, y dependiendo de la tabla que sea. El por ciento es la expresión de cualquier cantidad en términos de 100. Y cuidadito si usted es lo que cree que si un número es mayor de 100 o es 1000 o 1.000.000, no puede expresarse en por ciento. Claro, cualquier cantidad se expresa en términos de 100. Cualquier cantidad se expresa en términos de 100. Así que ustedes, el 200% es un valor superior al 100%. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a oír el 20%, el 5%, el 30%, el 60%, pero el 1000% también. Cualquier cantidad se expresa en términos de 100 y eso se llama por ciento. En estadística, el por ciento se define como la frecuencia relativa FRI minúscula, escuche, FRI minúscula. Vuelvo y repito, toda esta simbología hay que aprendérsela. La frecuencia relativa FRI minúscula multiplicada por 100 en estadística es lo que se llama por ciento. Frecuencia relativa FRI, y esa F es minúscula, multiplicada por 100. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa FRI es igual a la frecuencia absoluta FI, ya yo le dije ahorita lo que era la frecuencia absoluta, dividida entre el total de datos. N, el total de datos, ahí se llama N minúscula en estadística. N minúscula es el total de datos. Y la frecuencia absoluta, que ya dijimos la cantidad de veces que se repiten los valores que están en la columna matriz. Todo ocurre de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque usted forma la columna matriz. Después de formar la columna matriz, entonces viene la frecuencia absoluta. Y cuando usted tiene la frecuencia absoluta, usted tiene que sumarla. Y esa suma tiene que dar igual al total de datos. Y el total de datos es N. N. Entonces usted tiene frecuencia absoluta y total de datos. Como usted tiene frecuencia absoluta y total de datos, entonces puede buscar la frecuencia relativa. ¿Y a qué es igual la frecuencia absoluta? A la frecuencia relativa. A cada valor, por eso es la I indica posición. Si usted dice F1, es el primer valor, F2, el tercer valor, el F3, el tercer valor de esa F que usted tiene. Si usted dice FR1, entonces estamos en la frecuencia relativa, el primer valor. Entonces, el primer valor de la frecuencia relativa sería FR1, que va a ser igual a F1, la frecuencia absoluta primera de frecuencia absoluta, entre el total de datos. El segundo valor de la frecuencia relativa es el segundo valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos. El tercer valor de la frecuencia relativa, el tercer valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y le va a dar un decimal. Pero en datos cualitativos no se usa la frecuencia relativa, sino que se usa directamente el por ciento. Y por eso entonces está la fórmula de abajo, la tercera, que dice que el por ciento es igual a la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. Pero la frecuencia absoluta entre el total de datos es igual a la frecuencia relativa. Por lo tanto, el por ciento en la primera fórmula es frecuencia relativa por 100, como dice la definición en estadística. Entonces, el por ciento es la frecuencia relativa por 100, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre n,
Y cuando usted sustituye en la fórmula de arriba la frecuencia relativa, entonces le va a quedar que es igual el por ciento a la frecuencia absoluta entre el total de datos por ciento. Esos son los términos que vamos a ver ahorita. En datos cualitativos, entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la tercera. La tercera. FI entre N por 100. Frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. Aquí nosotros ahora tenemos las 4 preguntas que hicimos cuando estuvimos formando el título. La traje aquí para recordarla. Acuérdese que decíamos que investigué estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo lo investigué? Con 6 preguntas que la tenemos en el vaciado de los datos. Esas preguntas fueron el municipio, la edad, el peso en libra, cuánta materia llevas en el semestre, el estado civil y cómo se siente en la carrera. Luego, ¿cuándo lo investigué? Febrero 2021. ¿Y dónde lo investigué? En la UA San Francisco. De ahí salieron o salen todos los títulos que hemos visto como ejemplo anteriormente. Y aquí vamos al ejemplo 1. Observe que en el ejemplo 1 aparece entonces el cuadro número 1. El cuadro número 1. Mire, el cuadro número 1 es el nombre del cuadro, es el nombre. Es para usted diferenciar un cuadro del otro. El primero, el cuadro número 1. El segundo, el cuadro número 2. Tercero, el cuadro número 3. El cuarto, el décimo, el cuadro número 10. O sea, ese número que está ahí es el nombre del cuadro. Cuando usted tiene muchos cuadros, imagínese que usted tiene 15 cuadros y yo le diga a usted, búsqueme el cuadro del municipio y usted no se acuerde, tiene que ponerse a buscarlo uno por uno a ver cuál es. Ahora, si yo le digo a usted por su nombre, búsqueme el cuadro número 5. Usted de una vez va a ir a buscar el cuadro número 5. O sea, ese cuadro número 1 es el nombre del cuadro. Por lo tanto, usted no vio eso en las partes del cuadro ni en la parte del gráfico. Los gráficos también van, gráfico 1, gráfico 2, van enumerados. Por lo tanto, es pecado mortal el que usted venga y haga esto. Mire, usted ponga cuadro número 1 y el título de una vez ahí mismo. Eso es un pecado mortal porque usted está metiendo cuadro número 1 como si fuera parte del título. Y eso no es parte del título. Usted vio las 4 partes que tiene el título. Entonces, tenga cuidadito y se lo estoy diciendo y enseñando porque lo han hecho. Muchísimo lo han hecho. Para que usted no lo haga. Y si usted hace eso ya, el título está mal. Su título está mal. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí nosotros tenemos este cuadro número 1 que es, repito, el nombre del cuadro. Entre más lejos para arriba, mejor. Mejor. No se ligue con eso. Eso no se liga con el título. Luego observamos el título, que ya lo hicimos en el ejemplo 1 del título. Dice UA San Francisco, estudiantes investigados según municipio donde vive en febrero 2021. Acuérdense que usted pudo haber puesto también estudiantes investigados en la UA San Francisco según municipio donde vive en febrero 2021. Y también puede usar la palabra por en vez de según. Esos son los únicos cambios que tiene el título. Entonces, este cuadro lo vamos a formar, el cuadro número 1, usted puede observar de acuerdo al título, es con el municipio. Con el municipio. Y observe lo que está en azul, eso es
el encabezado. El encabezado. La variable es el primer subtítulo que usted tiene. La frecuencia absoluta es el segundo y el porciento es el tercero. Los cuadros que son cualitativos solamente tienen esas tres columnas. Se escucha, no. Perdón. ¿Alguien habló? No escuché lo que dijo. ¿No me están escuchando? Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener presente, de que el cuadro con los datos cualitativos siempre lleva esas tres columnas. La variable, lo único que va a cambiar ahí, después sigue la frecuencia absoluta y el porciento. Entonces, este cuadro número 1, vamos, lo primero, cualquier cuadro que vaya a ser, lo primero que hay que chequear es la variable. La variable. ¿Qué tipo de variables es? Porque usted recordará que dependiendo del tipo de variable, entonces es que viene el orden ahí. Entonces hay que ver qué tipo de variable es el municipio y nosotros dijimos que el municipio es una variable cualitativa nominal, pero también dijimos que es una serie geográfica. En ambos casos, la variable se ordena alfabéticamente. Alfabéticamente. Ahora, yo quiero que usted coja sus lapicitos de color y coja uno de ellos y vayamos al vaciado de los datos, a la variable municipio, y vamos entonces a ordenar alfabéticamente esos municipios que están ahí. Así es que vamos al vaciado de los datos, por favor, y en este vaciado de los datos vamos a ordenar esa variable aquí a formar la columna matriz. Vamos a ver alfabéticamente. La primera es la A. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver si hay ahí algún municipio que empiece con A. Porque en el país hay. Ahora la clase no es virtual. Si fuera virtual, alguno de Asua aparecería. Con A no hay. Con B No hay. no hay. Con C Sí, Sí, profe, con C sí hay. ¿cuáles o cuál? Está Cotuí. Cotuí, está Castillo. ¿Cuál va primero de Cotuí y Castillo? Castillo. 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 Alfabéticamente va Castillo, ¿verdad? Cenoví, profe, también. ¿Cenovita ahí? Porque si no, si No, bueno. Cotuí. No, está Cotuí Cotuí, dos maestro. veces y está Porque si Cenoví está ahí, entonces va antes de Cotuí. Pero si no está, no se pone. Porque es lo que están ahí en el vaciado de los datos. Sí. Ok. Entonces viene ABC. Viene entonces la D. ¿Hay con D? No hay con D. No. A, B, C, D, E. El factor. No, con E no hay. No hay. No está ahí el factor. No. No. F,
Con F. Pantino, A, B, C, profe. D, E. Sí. Pantino. Pantino. Le puse, ay, lo junté todo aquí parece. Fantino. Perfecto. Después FG, HI, JK, L. Sí, con él es La Sí. Vega y La Guarana. La Vega y la Guarana. La Vega y La Guarana. ¿Cuál va primero? La Vega. La Vega. La Vega. Las Guaranas. Mire, la Vega va primero porque la LA están sola. Porque la S va primero que la V. Pero aquí la L, la LA sola. La, mientras que la otra es pegada, las. Por lo tanto, al ser las, va de segundo. ¿Okay? Las Guaranas. LM. M. Moca. Moca. M, N, Ñ, O, P. P. Pimentel. Pimentel. Pimentel, profe. P, Q, R, San Juan, R, S, Sí, Fantino. Este sí. Salcedo. Salcedo y San Francisco. No, Lo escribió en el mismo, profe. Salcedo va primero. Borró De Pimentel, San maestro, Francisco. ahí en el gráfico. Iba de ¿Verdad? Moca, ¿Dónde sí. estaba Pimentel? Porque Después de al Moca. quitarlo, sí, se borró. Ah, bien. Pimentel. Salcedo. San Francisco. Va a llevar el San Francisco. San ¿Cuál Pedro no sigue está ahí. después? La T. La T. Tenares. Tenares. ¿Cuál sigue? V. Villa La La Beta, Villa La Mata Y Villatapia. Villa La Mata y Villa Tapia. Villa La Mata va primero por la Y luego Villa Tapia. Villa Tapia. Perfecto. Entonces debajo va el total. Ahora vamos a cuantificar la variable. Vamos a buscar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se busca esto? Mire, usted va a coger uno de sus lapicitos, un lapicito, va a coger un color de esos lapicitos y va a buscar con ese color, usted va a sombrear Castillo, por ejemplo, que es el primero que está. A ver cuánto de Castillo aparece. Entonces usted le va a dar un color a Castillo. 1. Uno solo. Uno solo. Entonces la frecuencia es 1. Mira, ahí vamos a poner 1. Ahora vamos a buscar a Cotuí. Cambie de lápiz. Usted va a coger otro lápiz diferente y vamos a colorear diferente a Cotuí. A ver cuántos hay. 3. 3. Bueno, aquí hay 2 y uno que había buscado son 3. Perfecto. 3. Vamos a aquí y ponemos frecuencia 3. Vamos a Fantino ahora. Vamos a buscar Fantino. Cambie de lápiz de color. Por favor, cambie de lápiz de color. 2. 2 de Fantino. 2. 3. Tiene tres, Mike. Busquen bien, que si buscan eso mal. 3 más. Son 3. Bueno, pues busquen ahí con su lápiz de color. Ok.
Fantino 1. Voy buscándolo yo también para verificarlo, ¿verdad? Fantino 2. Y Fantino 3. Fantino 3. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí 3. Vamos a buscar La Vega, a ver cuántos hay en La Vega, cambiando 2. siempre de 2. color. Maestro. 2, maestro. Buscando siempre, 2. cambiando siempre el color, ¿eh? La Vega 1, sigo buscando. Sí. La Vega dije 2, ¿verdad? Ajá. La Vega Sí. tiene 2. Nos ponemos Vega, frecuencia 2. Vamos con las Guaranas. Tiene 2 también. 2 también. profe. Las Guaranas 2 también. Cambie de colores. Bien. Ahora, como ya están viendo lo que estoy haciendo aquí en, por favor, un micrófono está con mucho ruido. Como ya vieron lo que estoy haciendo, voy a cambiar el rol. Ahora voy a poner el vaciado de los datos para que usted vea cómo he ido yo coloreando los diferentes valores de la variable con los colores diferentes también de acuerdo al atributo, que en este caso es el municipio. Entonces, ahora vamos a ver, usted puede dar el color que usted quiera, lo que yo necesito es que usted lo haga, porque es un jueguito, pero usted va a ver cómo el jueguito se complica y los lapicitos nos hacen salir de esa complicación fácilmente. ¿Okay? Entonces, yo espero que usted lo esté haciendo. Y si usted no tiene los lápices de color y hoy no está haciéndolo, pues saque tiempo y póngase a practicar en la semana, porque usted va a ver después la utilidad de esto e intente usted hacerlo sin los lapicitos para que usted vea todo lo que va a durar haciéndolo y también que le puede quedar mal cuando usted compare con otro. El siguiente que tenemos en el cuadro es Moca. Entonces, observe aquí, vamos a darle un color diferente a Moca de los que hay. Y Moca, creo que hay uno solo. Sí, un solo. Sí, un solo, profe. ¿Se ve? Ahí está Moca, un solo. Recuerde que ese uno usted tiene que ponerlo en la frecuencia de Moca, porque ahora estoy en otro lado. Vamos a Pimentel, a ver cuántos hay de Pimentel. 1 también. Pimentel. 1 nada más. Ok, Pimentel, con otro color también. Ok. Pimentel 1. Vamos con Salcedo. 5, profe. Siempre cambiando de colores. Salcedo, mire, aquí hay 2. 2. Sigo bajando. Abajo hay 2 3 más. No, 3. Luz son 3, no son 2. Y ahí hay 5. Ah, ok. Salcedo tiene 5. Vamos con San Francisco. Siempre recuerde que debe cambiar el color, ¿eh? Vamos a Tiene ver. 14, San Francisco. 14. 14. 14. Okay. Ahí van 9.
13. Y aquí hay otro, 14. Recuerde que tiene que ir llenando el cuadro de una vez. 14 en el cuadro. Luego viene Tenares. Tiene 2. 2. 2. Aquí hay 2. Tenares tiene 2. Se parece La Vega y Tenares, el color, que no es el mismo, ¿eh? Verlo así. Tenares tiene 2. Voy y pongo en Tenares el 2. Y por último, aquí tenemos Villa Tapia y Villa La Mata. Son los que nos quedan en blanco. Como Villa Tapia es primero, le doy un color a Villa Tapia, pero a Villa La Mata la dejo en blanco, porque el blanco es un color. Entonces voy a tener 1 y 1. ¿Bien? Entonces observe cómo aquí cada municipio tiene un color diferente. Para eso son los lapicitos de color, para ayudarnos. Cada vez que usted subraya un valor de eso, ya usted no tiene que volver a verlo. Solamente va a ver lo que están en blanco. ¿Se ve? Y a medida que va avanzando, menos le van quedando. Entonces eso ayuda a hacerlo más rápido. Si uno está del mismo color viéndolo, aunque le ponga una marca y cosas, se puede equivocar fácilmente. La mejor forma es esta. Entonces, ahora ya tenemos la frecuencia absoluta, que es el conteo de los atributos, cuánto aparecieron cada uno. Eso es el número de estudiantes que eran de ese lugar. Y esa frecuencia absoluta ahora, usted tiene que sumarla en el cuadro. Son 36 datos. Entonces, esa suma tiene que darle a usted 36. 36. Si eso no da el total de datos a n, entonces eso está mal. Tiene que pensarlo usted mismo que le quedó mal. Está malo. Entonces, tiene que sumar y esa suma debe dar igual al total de datos. En este caso, son 36 los datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sumar. ¿Cuánto da? Sí, 36. 36. Entonces, da 36. Y aquí, entonces, vamos a tener 36. 36. Ahora, vamos a buscar el %. Quiero decirles que en estadística se trabaja con 2 cifras después del punto. 2 cifras después del punto. Esas 2 cifras deben ser 2 cifras significativas. ¿Qué pasó? Porque no se me desarrolló el cuadro. Voy a salir para volver a entrar. 2 cifras significativas. ¿Qué significa significativa? Significa que esas 2 cifras tienen que ser redondeadas. Y solamente hay 2 formas de redondear. 2 formas de redondear. ¿Cuáles son esas 2 formas de redondear? Bueno, se redondea a partir de la tercera cifra para dejar 2 cifras después del punto. Y esas 2 formas de redondear son, en primer lugar, si la tercera cifra es 4 o menos, usted va a botar todos los números
y lo va a dejar con las dos cifras que quedaron ahí después del punto. Ahora, si el tercer valor es 5 o más, usted le va a sumar un 1 a la segunda cifra después del punto y va a botar todos los demás números. Es decir, que se redondea de dos maneras. Siempre hay que botar los números. Si es 5 más, usted le pone un numerito al segundo y bota todo. Si es 4 menos, usted no pone ningún numerito y bota todo. Esas son las únicas dos formas. Y le voy a aclarar algo. Escuche bien el concepto que yo tengo. Escuche bien. En estadística, un decimal mal puesto significa tiempo y dinero que usted no se imagina. Un decimal mal puesto o sin dejar de ponerse. Aquí, en esta materia, ya usted está en la universidad. A mí me enseñaron a redondear en cerillo en la primaria. Yo no como eso de que un estudiante aquí, en esta materia aquí, no sepa redondear. Eso no es clase mía. Para mí, escuche bien. Para mí, un estudiante que no sepa redondear a esta altura es un sinvergüenza. Oiga el concepto que yo tengo. Es un sinvergüenza. Porque yo no puedo pasar eso. Con dos formas de redondeo tan fácil y que un estudiante no sepa ni qué redondear. Cuando ha dado 80,000 matemáticas, cuando han dado muchísimos cursos y en todito redondea. Es un descuido. Y ese sí me doy yo gusto poniéndolo malo. Porque es que yo no me como eso. Yo no me como eso. Así que ya lo sabe. Si usted no sabe, búsquese a alguien que le enseñe. Porque aquí se quema la gente por no redondear. O yo. Ya lo sabe. Entonces vamos a trabajar ahora, a buscar el porciento. Una de las fórmulas del porciento dice que el porciento es igual a la frecuencia absoluta, mírenlo ahí, FI minúscula, entre N minúscula multiplicado por 100. Entonces coja su calculadora y vamos a buscar el porciento. Dígame entonces, 1 entre 36%. Haga lo que le estoy diciendo. 1 entre 36%. 2.78. Excelente. 2.78. 8.33. 8.33. El mismo valor. 2 entre 36. 5.56. Ay, así me gusta. ¿Se ve? Créase usted. Hay gente que dice 5.55. Chequee a ver por qué ella lo está haciendo bien. Y en el primero 2.78. Chequee a ver por qué ella lo hizo bien. ¿Qué es lo que usted tiene que le da otro número? Porque ahí se está redondeando. 2.78. Otra vez. 13.89. 13.89. 13.89. Siguiente. 38.89. 38.89. Para los que no llevan las anotaciones, estamos diciendo FI entre N. FI entre N por 100. FI son los valores que están ahí del número de estudiantes. N es el total de datos, que es 36, y el 100 es el porciento. Entonces, 14 entre 36 por 100. Para eso es que usted tiene una calculadora para practicar aquí. Vea cuántos por ciento ya se han buscado. Y vamos a seguir buscando.
pero usted tiene que hacerlo para que después no se le olvide. 2 entre 36%, 5.56. 5.56. 1 entre 36%, hágalo para que usted lo vea, 2.78. 2.78. El último, Igual. 2.78. Ahora escuche esto. En los datos cualitativos, siempre usted va a colocar la suma de eso. Usted la hace, tiene que hacerla, no lo ponga de una vez, así por así, hay que hacerlo. Usted va a colocar 100% ahí abajo. El total siempre va a ser 100%, pero usted debe sumarlo. Si usted lo suma, eso le va a dar 100 o 100.01 o 100.02. Está malo aquí, ustedes no me dijeron nada y ya la mata. 100.02. Aquí, por ejemplo, si yo lo sumo, me va a dar 11, 14, 20, 26, 34, 42, 51, 60, 66, 74, 100.02 da este. Entonces, pero en los datos cualitativos, como estamos redondeando, usted lo va a redondear a 100 puntos. A 100. Siempre te va a poner 100. Yo pongo 100.00 porque a mí me enseñaron que punto va debajo de punto. Y como que yo sí, como me enseñaron eso, si yo lo pongo así, el 100 me lo encuentro feo. Porque se ve eso como que no está cuadrado. O Es lo mismo. desordenado. Sí, es lo mismo. Te pone 100 ahí y es lo mismo que yo estoy poniendo ahora, no hay ningún problema. Yo se lo pongo bueno, ahí no hay ningún problema, usted está poniendo 100. Pero yo no, para mi vista, no me gusta, porque a mí me enseñaron que el punto va debajo de punto. O sea, yo pongo 100.00, aunque sea, ese 00 no vale nada. ¿Ok? Bien. Así se busca el %. Y les decía que la I indica posición. Cuando decimos 1 entre 36, estamos diciendo F1 entre 36. El siguiente, F2 entre 36. 3 entre 36. 3 entre 36, F3. 2 entre 36, F4. F5, F6, F7, F8. Y así usted va localizando el valor de la FI. La I indica la posición en la fila, ¿okay? Cuando usted la sustituye por un valor. Bien, ya aquí tenemos el primer cuadro hecho. Solamente para estar completo ese cuadro, nos falta la interpretación. Vamos a interpretarlo de una vez. Y quiero que observe lo siguiente en la interpretación. Solamente se interpreta el %. Es lo primero. Segundo, ese % se interpreta en forma descendente. O sea, no se interpreta tal como usted lo está viendo ahí. 2.78, 8.33. No. Se busca el más alto y ese es el primero que se interpreta. O sea que aquí vamos a empezar interpretando por el 38.89. Luego el que le sigue, 13.89. Luego el que le sigue, 8.33. Luego el que le sigue, 5.56. El último, 2.78. De manera descendente. En todos los cuadros, el % se interpreta así. ¿Okay? En tercer lugar, usted debe de tener en cuenta que cuando se repiten los %, ahí hay varios que se repiten, usted va a notar que el % solamente se coloca una sola vez. Luego se colocan los atributos, los valores de la variable en el mismo orden en que están en el cuadro. Y al final, en el último, usted va a utilizar la palabra respectivamente. Esa palabra respectivamente quiere decir que el % que está delante es igual para todos. Si usted no pone la palabra respectivamente, está mala, porque entonces usted está diciendo que el % que está delante, entre todos lo suman. Que entre todos esos que están ahí suman ese % que está ahí. Eso es lo importante de la palabra respectivamente.
Y por último, usted tiene que notar que siempre cada cuadro que usted construye y lo interpreta lleva una introducción antes de pasar al porciento. Y así vamos entonces a iniciar con nuestra introducción. Por lo general lo hace mencionando el nombre del cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro? Cuadro Sabe? número 1. Cuadro número 1. Entonces, por lo general, por ejemplo, vamos a decir, el cuadro número 1 presenta, esa es una forma de abordarlo, el cuadro número 1 presenta, pero también hay algunos que en el cuadro, pero si usted dice en el cuadro número 1, ya no puede decir presenta, sino en el cuadro número 1 se presenta, ¿eh? Se presenta. También usted puede decir el cuadro anterior, el cuadro de arriba, este cuadro, el cuadro que precede. ¿Se ve? Esas son formas de abordar el cuadro, de introducirlo. Y después entonces viene ya la interpretación, tomando en cuenta la variable que se está estudiando. Así es que ponga atención en esta interpretación. En el cuadro número 1, voy a cambiar esta letra. Y ya veo que me está poniendo ese número como tan chiquito. En el cuadro número 1 se presentan porque dije en el cuadro número 1. Si yo hubiera dicho el cuadro número 1, entonces digo presenta. Los estudiantes investigados en el cuadro número 1 se presentan los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde viven. Y en él se observa, también usted puede decir, y en él podemos ver, ¿eh? Y él nos dice, y en él podemos observar, ¿eh? Y en él se observa que él, que ahí viene el primer porcentaje, el más alto, 38.89%, no puede dejar el por ciento, son de San Francisco. Coma, el 13.89% de Salcedo. Coma, el 8.83%, perdón, 8.33%. Entonces, aquí observe que el 8.33% está dos veces. Entonces, ponemos de esta manera el 8.33% de Cotuí y Fantino respectivamente. Ahí es, porque el por ciento está dos veces. Y mire, los dos atributos se colocan en el orden en que están en el cuadro. Si usted no pone la palabra respectivamente, entonces dice que el 8.33% de Cotuí y Fantino, o sea, entre los dos suman eso, pero eso no es lo que está en el cuadro. En el cuadro dice que cada uno tiene 8.33%. Coma,
El 5,56% también se repite de La Vega, Las Guaranas Y Tenares. y Tenares, Respectivamente. respectivamente. Y el 2,78% de Castillo, Boca, Pimentel, Villa La Mata y Villa Tapia. Respectivamente. Muy bien. Y ahí está interpretado nuestro cuadro número 1. Así se interpreta. Si no se repiten los porcientos, pues no hay que usar respectivamente. Bien. Miren, ahí estaba leyendo un estudiante que no habrá conferencia hoy. Para mí son preguntas torpe, tonta. ¿Qué yo dije? Que todas las semanas Siempre hay conferencia, entonces ¿para qué que preguntan? Y después que estamos en la conferencia, que estamos en clase, que se ha enviado el link, que todo el mundo te ha pasado la lista, preguntando, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Porque si fuera... Maestro, esas son personas que no leen los mensajes. Pero usted se puede imaginar, porque si es una persona que normal, ¿verdad? Si es una persona normal y entra y ve que son las 3 y pico y el link no llega, bueno, pues escribo. Y es que no hay conferencia hoy. Y otros le responden de una vez, espérate, el profesor va a mandar el link, tranquilo. Vamos a esperarlo. Y usted lo dijo el primer día de clase, que no preguntaron que siempre iba a haber clase. Pero después que ya se envió el link, que todo el mundo se ha puesto presente, hasta los que entraron tarde, ya tardísimo, un mensaje que si no habrá conferencia hoy. Pero peor es la que le respondió. Estoy respondiendo. Yo no le respondo nada. Yo pregunta tonta, yo no respondo. Vamos al cuadro número 2. El cuadro número 2 lo vamos a presentar con el estado civil. El estado civil es la otra variable. Este cuadro también tiene su título, ya lo hicimos en la pasada clase. Y este título está con, como yo le digo, con la remodelación del otro. El otro decía UAS San Francisco, este dice estudiante investigado primero. O sea, se cambió. El único cambio que puede tener, él lo tiene este cuadro con respecto al título, con diferencia también al otro. Ahí está el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver la variable estado civil, ¿qué es? Y también dijimos la semana pasada que es una variable cualitativa, aunque algunos estaban confundidos y creían que eran cuantitativas. Denme un permisito.
Déjenme mandar a colar un cafecito. Tengo sueño. Un capuchino en la máquina. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero? Después de saber que la variable es cualitativa nominal, se ordena alfabéticamente. Eso es lo que ya es que viene. La deducción, porque es a formar la columna matriz que vamos. Se ordena alfabéticamente. Nos vamos al cuadro, perdón, al vaciado de los datos. Nos vamos al vaciado de los datos. Y ahí buscamos la variable municipio para ordenarla, igual como lo hicimos ahorita. Y vamos a ver el orden que lleva. Vaya hacia allá. ¿Cuál sería el primero? Casada. El primero es casada. 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 Se pone así, miren, siempre. El Estado civil le acostumbra poner así porque es casada y casado. Ahí es casado o casada, que decía, pero por lo general le pongo casada. A todita le puse casada, pero habían casado porque habían hombres, habían mujeres. La siguiente, después de casada, ¿cuál sigue? Divorciada. Divorciada. Después de divorciada, Soltera. 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 Después viene Unión libre. Unión libre. Libre. y si hubiera viudo, pues vendría viudo después, ¿verdad? Pero no hay. Aquí viene el total. Ahora vamos al mismo proceso de ahorita. Vamos a tomar un lápiz de color y vamos a sombrear los casados para ver cuántos son y buscar la frecuencia. 4 casadas. 4 casadas. Entonces, mire, son 4 casadas. Yo voy a equivocarme, ¿verdad? Me voy a equivocar yo. Y voy a poner nada más. Voy a poner 3. Yo tengo 3. ¿Usted tiene 3? Sí, parece que lo copié mal porque Bueno, cuento 3, pues, pero voy a cuando verificar. cuando usted ve ahora el cuadro, no se preocupe. Vamos a ver. Casada, yo voy a hacerme de cuenta que a mí se me quedó una casada. Por lo tanto, solamente voy a poner 3. Pero ya yo tengo anotado en el cuadro que son 4. Pero voy a poner 3 para que usted vea lo siguiente, para que usted se dé cuenta de la utilidad de los lapicitos. Casado 3, 4 son, ¿verdad? Ya se está viendo, ¿verdad? 4. Sí, se ve. Perfecto. Entonces yo a propósito tengo 3 nada más. Después de casada, entonces viene divorciada. Vamos a buscar divorciada con otros lapicitos. Con otro lapicito. Y aquí 2, maestro. 2. divorciada 1 y divorciado 2. Ahí están los 2. Ahora vamos a buscar soltero, ¿verdad? Soltero. Soltero. Cambiamos de color. ¿Cuánto? 24. Ok. Atienda lo que va a pasar. Atiéndame la pizarra para acá. Atiéndame la máquina. Atienda. Vea. Estoy buscando los solteros. Mire. Mire. Estoy buscando los solteros. Y mire qué pasa, vea. Aquí me doy cuenta, vea. Cuando busque todo soltero aquí me doy cuenta que hay un casado ahí. Yo le dije que iba a poner 3 a propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que colorear esa casada que está ahí, cambiar el 3 mío por el 4. ¿Se ve? Entonces, rápidamente con los colores, yo me doy cuenta si se me ha quedado algún valor que pertenece a otro grupo.
Pero hágase de cuenta que yo no me di cuenta y seguí viendo ahí los solteros. Bueno, pues me voy, pongo los 24 solteros. Y ahora, el último se queda en blanco, pero tengo que contarlo. Unión libre Entonces, el son último 6. valor que está Seis. es... Sí, entonces tengo que contarlo, Seis. mire. Pero cuando voy a contarlo, me encuentro aquí con el casado. Lo que quiere decir entonces que ese casado se me había quedado y que no hay forma de que yo no me di cuenta con el asunto de los colores. Si es incolor, usted no se da cuenta. No le pasa por el lado a eso. Entonces, unión libre son 6. Míralo ahí. Vamos a sumar de una vez. Esa suma de la frecuencia absoluta debe dar 30. Recuerde que debe dar 30. Me voy a ir al cuadro para entonces ver cómo quedó la distribución de la frecuencia y además sumar, se vea que sí, dio 30 y que además hay que buscar el por ciento. 36. 30 no, 36. Entonces, aquí lo tenemos, nuestro cuadro, 4, 2, 24 y 6. Esas son las frecuencias absolutas. F2 es 2, F1 es 4, F3 es 24 y F4 es 6. Así es que se busca la F. Bien, vamos entonces a buscar los porcientos. El primer porciento es FI 11. entre N, F1 entre 36, 4 entre 36. 11.11. 11.11. El siguiente, 2 entre 36%. 5.56. 5.56. 5.56. El siguiente, 24 entre 36%. Hágalo en su calculadora, no se quede atrás. 66.67. Así es que se aprende, El siguiente, 6 entre 36%. 16.67. 16.67. Muy bien. Muy bien. Ese das. Ya. Mire, ahí dice que eso da 100.01. Pero, ¿qué fue lo que dijimos? Que se iba a poner 100.00. Se ponen 100. 100.00. Un pecado mortal. Un pecado mortal. Que acostumbran mucho a hacer todo bien y después que está bien dañarlo. O sea, lo he visto mucho eso. Es muy común. Y claro, si está mal, está mal. Yo quiero que usted entienda que no es un asunto que a mí me gusta poner la cosa mal. Es que si yo le explico una cosa a usted y usted la hace de otra manera y no está bien, está mal. Como dice alguien por ahí, lo que está mal, está mal. Entonces, mire, este es un pecado mortal que lo acostumbran mucho. Mire. Esto, vea. ¿Ustedes no han visto eso? Ponerle al lado 100 el por signo del por ciento. Eso no hay que ponerlo porque eso es lo que dice arriba. Entonces usted está repitiendo 2 veces eso. Eso es un pecado mortal. Si usted hace eso, mire, es lo mismo que usted diga 4 estudiantes, 2 estudiantes. Imagínese usted, eso está feo. ¿Se ve? Entonces, a eso es lo que yo le llamo un pecado mortal. Eso va así, porque el por ciento está arriba. Ya se sabe que todo lo que está ahí debajo es por ciento. Vamos a ver
si aparece alguien aquí, yo sé que sí, del combo de este curso. En cada curso hay un combo. Métase a los combos. Si usted no está, métase en el combo. Porque aquí está en el combo. Ya se lo puede interpretar más. Exacto, Emiliana, usted sabe lo que yo iba a decir. Eva, eso no es de... Bien. Ok. Gracias. Vamos a ver, Emiliana. Ok. En el cuadro número 2 se presentan a los estudiantes investigados de acuerdo con su estado civil, en el cual podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% son de unión libre, el 11.11% son casados y el 5.56% son divorciados. Emiliana, ¿qué le parece a usted si le quitamos el son y le ponemos la salsa o el merengue o la bachata? Pero el son, nada más el primero. Baila el primero con el son, el segundo con el stand y lo demás déjalo sin música. Hágalo. Nuevamente. Escúcheme bien. El primero con el son, el segundo con el stand y los dos sin nada. Dele. Está. Ok. Entero. En el cuadro número 2 se presentan a los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil, en el que podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% de unión libre, el 11.11%. Sí, maestro. No me entendió. Ok, dígame otra vez, maestro. Es que no El primero no diga así. están con unión libre. Dígame, maestro, para escuchar, para entenderlo. Se puede decir están en unión libre. Ajá, están en unión libre. Bueno, sí. ¿Cierto, maestro? Parece que se le cayó el internet, profe. Ay. El primero, él dijo que están solteros. Entonces, luego se decía el 16.67 no, porque por ejemplo, el primero, porque es la más alta, que son el 66.67%, están solteros, ¿verdad? En vez de decir son. Y la segunda es están. Y en la segunda decir están y la están. En la segunda decir están, ¿verdad? Entonces, déjame ver. En el cuadro número 2 se presentan a los estudiantes investigados de acuerdo con su estado civil, en el que podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre y el 11.11% son casados y el 5.56% son casados. Que siga, él dijo que sigan con están. Solamente la primera es son. Ok, y la segunda, están. Las demás dijo que no le pongan nada. Eso fue lo que no le pongan nada. Ok. Déjame repetirlo a ver. En el cuadro número 2 se presentan a los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil, en el cual podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre, el 11.11% están casados y el 5.56% son divorciados. Así, ¿verdad? Sí, así mismo. Ok. O ahí en el último se podría decir también que están divorciados. No, porque si son divorciados, o sea, son, porque ya pasó. Sí, digo o son, yo.
A los dos. Ajá, porque por ejemplo, donde están es porque están juntos todavía. O sea, los que están en unión libre porque están juntos y los que están casados también. Pero ya los que se divorciaron y los que están solteros, diría yo que son. No sé si el Se maestro puede dice que decir así. están también. Sí, Están se puede decir están están divorciados. solteros. Se puede Ajá, están solteros, exacto. Fue que se le cayó el internet al maestro, o sea, que salió de la llamada. Que tiene problemas Parece con el que internet. sí. Parece que Ok. tiene problemas con su internet o algo que se salió sin darse cuenta. alguien que le escriba a ver si fue que se le fue la luz o si fue que se cayó la llamada y no ha podido entrar. Si alguien le va a escribir, que diga para no escribirle todo el mundo. Bien, me excusan, hubo un trueno aquí que me llevó todo, me tumbó todo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí, profesor. Sí, ya. Déjenme volver a... Vamos a ver, Emiliana, quedamos con usted. Vamos entonces a... Ok. Sí, maestro. Yo le estaba repitiendo, entonces vamos a decirlo otra vez. En el cuadro número 2 se presentan a los estudiantes investigados de acuerdo con su estado civil, en el cual podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre, el 11,11% están casados y el 5,56% son divorciados. Así, maestro.
Vamos a ver, me volviste al son. Vamos a ver, ¿alguien más quiere interpretarlo? Yo, maestro, lo quiero decir. Yo, maestro. Vamos a ver, Karina. En el cuadro número 2 se presentan los estudiantes investigados de acuerdo a su El estado. cuadro número 2 presenta, el cuadro número 2 presenta el cuadro. Sí, pero usted me dijo, El cuadro número 2. El cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil y podemos observar que el 66.67% son solteros, el 16.67% están en unión libre, el 11.11% casados y el 5.56% divorciados. Escuchó Emiliana cómo ella le quitó los son. Eso es a lo que yo me refería. Ok, solamente tenía que quitarle el son. El primero son, el segundo están y después lo deja los otros sin eso. ¿Alguien más quiere realizarse? ¿Quiere hacerlo? Bueno, pues ahí está la interpretación. En este cuadro usted puede decir el cuadro número 2, el cuadro de arriba. El cuadro número 2 presenta a los estudiantes investigados de acuerdo al estado civil y en él podemos observar que el 66.67% son solteros, coma, el 16.67% están en unión libre, el 11.11% casados y el 5.56% divorciados. Así se interpreta este cuadro. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al cuadro número 3. El cuadro número 3 corresponde a cómo le va en su carrera, a la variable. ¿Cómo le va en su carrera? Y aquí entonces vamos a tener que ya la variable no es cualitativa nominal. Ahora la variable es cualitativa jerarquizada. Y, por lo tanto, el orden no es el mismo. Ahora dice que se ordena en orden jerárquico, de acuerdo al orden de importancia, de menor a mayor grado. Si observamos la variable en el vaciado de los datos, podemos ver lo siguiente. Puede usted ver que la variable ahí está ordenada alfabéticamente. En el vaciado de los datos, la variable está ordenada alfabéticamente. Mire, primero es bien, después viene excelente, después mal, después viene muy bien y abajo está regular. Si usted ordena eso, mire, lo pongo ahí así, a propósito, para que usted vea que si usted lo ordena alfabéticamente, lógicamente, está mal. Usted tiene que darse cuenta que eso no está bien. ¿Por qué? Porque mire los altibajos. Si usted no puede estar bien y de bien subir a excelente, bien, excelente. Después de excelente, bajar a mal, mire, baja mal. Después de mal, entonces volver a subir a muy bien. Y después de muy bien, volver a bajar a regular. Eso va subiendo. ¿Quién me dice cómo iría? ¿Cómo se ordenaría? Sí, Yo, profe. Sí, diga. Yo lo tengo ordenado, que sería excelente, muy bien, bien, regular y mal. Yo lo tengo al Bien. revés. Vamos a ver, Mary Cruz, ¿cómo usted lo tiene? Yo lo tengo al revés. Yo tengo mal, regular, bien, muy bien y excelente. De menor a mayor grado, Ivana. De menor a mayor grado. Mary Cruz lo tiene perfecto.
El menor grado es mal. Mal, ¿verdad? Regular, sí. Regular el que le Bien, sigue bien, después sigue muy bien y Muy después bien. llega a excelente. excelente. De menor a mayor grado, ¿verdad, Elisa? Así es que, Ivana, Sí, maestro. tiene que cambiarlo, voltearlo. Está Sí. ordenado jerárquicamente, pero está al contrario. Está desde arriba hacia abajo. Bien, entonces ese cuadro, bueno, ya veo que ella dijo, yo lo tengo ordenado, es decir, que ya lo hizo. Ese cuadro queda para la próxima semana, lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar. Voy a preguntar el título, voy a preguntar el encabezado, voy a preguntar cómo lo ordenó de nuevo y voy a preguntar el porciento y voy a preguntar la interpretación de ese cuadro. Así es que queda de tarea ese cuadro. Por ahí iniciaremos la próxima semana la clase. Con esto, entonces, terminaríamos lo que es la presentación de los datos cualitativos y en la próxima semana, entonces, tendremos una práctica ya, la práctica número 2, que sería referente a este tema. Para usted presentar dos variables, hacer dos cuadros completos con sus interpretaciones, su título, todo igual como lo he hecho aquí, pero debe tener en cuenta el tipo de variable que es, pensarlo bien, porque ahí es para pensarlo, ¿ve? Decidir la variable que es para el orden y tener siempre en cuenta que el orden es, cuando es jerárquico, es de menor a mayor. ¿Eh? Bien, esa sería la práctica número 2. Ahora vamos a pasar. Si hay alguna pregunta sobre los datos cualitativos, hágala ahora. Si no, vamos a pasar a los datos cuantitativos, a lo que tenemos de los datos cuantitativos para hoy. Voy a avanzar un poquito porque estoy sin luz y no sé a qué hora llegará, por lo tanto, la computadora estoy usándola directo con su energía, porque ahora yo estoy en una disyuntiva. Aquí se dañaron la batería del inversor por falta de uso, porque la luz no se iba, era 24 horas aquí. Pero entonces ahora se va la luz cuando viene a ver dura 2 horas, 3 horas, y cuando viene a ver dura 5 minutos. Entonces no está fácil dar 30,000 pesos por 4 baterías para que vuelvan y le dañen a uno ahí sin uso. Entonces estoy chequeando que si se sigue yendo así la luz, aunque se dañe hay que comprarla. Esto no es fácil. Bien. Entonces vamos a pasar ahora a ver qué pasa. Dígame. Profe, una pregunta, Sí. a ver si entendí bien. El último cuadro lo vamos a hacer nosotros. El de Sí, el que claro. está ordenado. Sí, ese. Ok. Sí, vamos al último cuadro. Presentar el cuadro. El cuadro número 3, que va a ser el título. No va a ser completo su cuadro y va a ser la interpretación de ese cuadro. Bien. Pues mire, vamos a hablar ahora de los datos numéricos. Eso es lo referente a los datos cualitativos que dijimos que son fáciles de presentar en estadística. Ahora vamos a hablar de los datos numéricos, de los datos cuantitativos. De capuchino sin frío. Entonces, los datos numéricos ya no se van a presentar en esa tabla estándar que tenemos de los datos cualitativos. Acuérdense, para mí una tabla estándar es, ¿por qué estándar? Porque solamente tiene 3 columnas que siempre son las mismas, la variable, la frecuencia absoluta y el porciento. Eso es lo que se da en los datos cualitativos. Ahora vamos a ver
¿Qué sucede cuando los datos son numéricos? Ya no se puede presentar los datos en esa tabla estándar que está ahí. Usted sabe que la tabla, cuando se trata de datos cualitativos, esa tabla es una tabla que va a depender en su tamaño de el número de atributos que tenga la variable. Por ejemplo, nosotros vimos que la variable, cuando se tiene el municipio, es un cuadro que se da grande. Son varios atributos que hay ahí. No le conté, son muchos. Sin embargo, cuando trabajamos el estado civil, vimos que el cuadro era pequeño porque solamente tenía 4 atributos. Y ahora observamos que el cuadro que está para la próxima semana, el de tarea de ustedes, para hacerlo la mascota, el tercer ejemplo, el cuadro número 3, tiene 5 atributos. O sea, el tamaño de esas tablas que son cualitativas siempre van a depender de cuántos atributos tenga. Pero entonces, cuando tenemos datos cuantitativos, esas tablas hay que controlarlas. Y esas tablas se controlan de acuerdo a cuánto datos usted tiene, que es N, el total de datos, y de acuerdo al rango. Es un término nuevo que entra ahora, que no se da en datos cualitativos. El rango es propio de datos cuantitativos. Entonces el rango dice que es igual al valor máximo menos el valor mínimo en un conjunto de datos. Ese es el rango. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es contar los datos. Y lo segundo, para ver cuántos son. Y lo segundo es, cuando se trata de variable cuantitativa, buscar el rango. En la clase, cuando hablamos de la estadística descriptiva, decíamos que hay 2 tipos de muestra. Una muestra representativa y una muestra no representativa. Que para hacer estadística inferencial, que es estudiar la población a partir de una muestra, esa muestra había que calcularla y esa muestra tenía que ser representativa. Sin embargo, que la estadística descriptiva lo que hacía es que cogía conjunto de datos y decía lo que hay ahí, lo que se encontró en esa muestra en particular. Y esa muestra no hay que calcularla ni nada de eso, porque es una muestra no representativa y no se debe estudiar la población con ella. Y decíamos que solamente bastaba coger 30 datos o más, porque se consideraba la muestra grande cuando era de 30 datos, de 30 elementos o más. De 30 elementos o más. Ahora, quiero que ustedes entiendan esto. Y vamos a dividir esa muestra en pequeña y grande. Cuando N es el tamaño de la muestra, el total de datos. Cuando el total de datos es 30 o más, le llamamos que es grande. Cuando es menos de 30, es decir, de 29 para abajo, entonces esa muestra se considera que es pequeña. Si calculamos el rango, valor más grande, le restamos el valor más pequeño de los datos. Si el rango da 12 o menos, se considera pequeño. Y si el rango da 13 o más, se considera grande. Entonces, combinando el tamaño de la muestra y el tamaño del rango, es la tabla de los datos cuantitativos que va a resultar. Y los datos cuantitativos se presentan en una de 3 tablas, dependiendo de esas características. Entonces, vamos a pasar a ver la primera tabla. La primera tabla se llama tabla de datos simple. Míralo ahí, tabla de datos simple. Y la única condición para presentar esta tabla es que usted tenga menos de 30 datos. O sea, que N, el total de datos,
sea 29 o menos datos. Esa es la única condición. En esta tabla no interviene el rango. Entonces, en el vaciado de los datos, nosotros cuantitativa, que son el peso, la edad y el número de materias. Pero son 36 datos que hay ahí. Como n es igual a 36, entonces se descalifica esta tabla con esas variables. Porque para usarse esta tabla, repito, usted tiene que tener menos de 30 datos. ¿Y en qué consiste esta tabla? Esta tabla consiste en que usted va a coger esos datos de esa variable y los va a ordenar uno a uno individualmente de menor a mayor, de forma ascendente. Y esto no es nuevo. Acuérdese que cuando hablamos en la columna matriz de las series de datos, dijimos, las series cuantitativas se ordenan de forma ascendente. Y eso es lo que se hace con esta tabla, que se toman los valores y se colocan uno a uno individualmente de forma ascendente. Entonces, vamos a ver dos ejemplos que hay de esta tabla. Es simple porque es la más sencilla que hay. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice que se le tomó una muestra de edades, se tomó una muestra de edades de un grupo de personas y ahí están. Lo primero que hay que hacer es contarlos. Y aquí n es 10. Los datos son 10 datos. N es, le pongo la observación, n es menor que 30. Por lo tanto, esto hay que presentarlo en una tabla de datos simple. Y simplemente lo que hacemos es que anotamos esas edades de manera ordenada en una fila o en una columna de menor a mayor. El 15 es el primer valor, está 2 veces. Luego viene el 18, que está 3 veces. No se votan, se anotan todas las veces que estén. Luego viene el 20, 21, 22, 23 y 24 años. Maestro, puso un 30 en vez de 30. No, gracias, lo arreglo ahora. Años. Gracias. Entonces, lo oscuro aquí. 15. El 15 está 2 veces. El 18 está 3 veces. 20, 21, 22, 23, 24 años. Y ahí, eso es la tabla de datos simple. Ya eso es todo. Entonces, pero hay que tener en cuenta que usted tiene que tener menos de 30 datos. Ahora buscamos el rango aquí para que usted vea cómo se busca el rango y ya se vaya acostumbrando, pero recuerde que el rango no interviene en esta tabla. Y el rango es 24 menos 15, el máximo menos el valor mínimo. Rango es igual a valor máximo o valor mínimo. El rango se refiere al recorrido de la variable. ¿De dónde a dónde está la variable? ¿De dónde a dónde está? Del 15 al 24 está esta variable. Y el rango entonces se coloca al revés, 24 menos 15, porque tú sabes que ahí pone el 24 atrás, le va a dar negativo y el rango es positivo. ¿Sí? Vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2, si usted copió esta clase, le falta un valor que está en azul ahí. Yo le agregué un valor 125, porque habían 8 y me convenía para el futuro que tener 9 datos. ¿Okay? Entonces aquí dice, si se le pregunta a un estudiante por la cantidad de dinero que gasta semanalmente en pasajes y responde 100, 120, y ahí están los datos. Lo contamos y son 9. 9 es pequeño, es menor que 30. Entonces formamos la tabla de datos simple. El primero es 100, es el más pequeño. El segundo es 120, 120. El segundo es el tercero 125. Viene el 140, está 2 veces. 145. 150. 160 y 175 pesos. Ajá. Pesos. Y ahí está la tabla. Un consejito. Así como usted lo cuenta
para saber cuántos son. Así debe contarlo después que la tabla se hizo. Después que usted tiene que volver a contarlo, porque si, por ejemplo, usted deja un valor de eso o pone uno de más que lo haya visto 2 veces sin estar, todo lo que hay que hacer con esta tabla, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, todo le va a quedar mal o todo estará mal. Entonces, así como contamos que habían 10, en la primera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí hay 10. Y en la segunda que hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de ordenado, vuelva a contarlo. El diablo sale por viejo y no por diablo. El rango aquí es 175 menos 100. Acuérdese que en esta tabla no interviene el rango. Lo estamos calculando para que usted vaya acostumbrándose. En esta tabla, vuelvo y les repito aquí, los datos se presentan ordenados de forma ascendente. Esta es la tercera vez que se lo digo ya. Individualmente, en una fila o en una columna. O sea, ahí lo tenemos en fila, pero podemos colocarlos en columna sin ningún problema. También se coloca. ¿Alguna pregunta sobre esta tabla? Si la hay, dígala ahora para si no pasar a la siguiente tabla. Bien, la siguiente tabla se llama tabla de datos ponderados, que quiere decir tabla de datos multiplicados. Tabla de datos ponderares multiplicados. Esto es porque los datos van a quedar multiplicados, porque esta tabla consiste en usted ordenar los datos, pero lo va a ordenar individualmente, agrupándolo. O sea, esta tabla consiste en usted agrupar los datos, pero de forma individual. O sea, van a quedar ordenados igualito, uno a uno, pero van a quedar agrupados. Usted tiene que contar cuántas veces se repitió cada valor. Aquí ya empieza a salir la frecuencia absoluta. Y dice que esta tabla se forma cuando n es más de 30 y el rango es 12 o menos. O sea, aquí sí el rango tiene que estar. N es 30, es grande o más, y el rango es pequeño, 12 o menos. ¿Qué sucede? Que la siguiente tabla se llama tabla de datos agrupados. ¿Y cuándo se forma la tabla de datos agrupados? Cuando n es 30 o más, igual que aquí, es la misma condición. N es 30 o más, pero en la tabla de datos agrupados, el rango es 13 o más. ¿Se ve? Entonces, no basta con usted saber, yo tengo más de 30 datos. Eso no me dice la tabla. Yo tengo menos de 30 datos, es así, tabla de datos simple. Pero cuando usted tiene más de 30 datos, tiene que buscar el rango para ver si es la ponderada o es la agrupada. Entonces debemos notar siempre que tenemos datos para formar esta tabla, debemos notar que los datos se repiten de la variable cercanos, se repiten mucho cercanos uno del otro. Porque en las otras tablas se repite, pero están lejos. Pero aquí no, aquí los datos se repiten y entre más son, más se repiten. Y aquí vienen los demás conceptos que ya hay que aprenderse junto a los otros para la próxima semana. Yo le decía a ustedes la semana, apréndaselo primero, lo que están ahí en la presentación de datos cualitativos. Para la próxima semana, entonces, apréndase. Vamos a aprendernos esto junto ya a los que no sabemos. Conceptos, rango, ya sabemos lo que es. Mide la variabilidad total del conjunto de datos y es igual al valor máximo menos el valor más pequeño del conjunto de datos, y ahí está, ya lo habíamos visto. Y aquí vienen estas frecuencias que yo quiero que usted la lea, pero no se aprenda fórmula, porque la fórmula se entredice en la definición. Le dice aquí entonces frecuencia absoluta acumulada, FI, pero mire, qué casualidad. Nosotros tenemos una frecuencia absoluta con una FI minúscula. Sin embargo, esta casi es igual,
porque esta es también absoluta, pero tiene apellido acumulada. Y aquella F es minúscula y esta F es mayúscula. Y esas son de las cosas que yo le dije a usted, que aquí todo se parece. Y hay que aprendérselo así, por como yo le dije, para que usted no se confunda. Si ya usted sabe las otras, ya usted sabe que la frecuencia absoluta es FI minúscula. Ahora aprenda esta semana que hay otra frecuencia absoluta con apellido acumulada, que es FI, pero la F es mayúscula. Y dice que es igual a la suma de la frecuencia absoluta simple. O sea, la frecuencia absoluta acumulada, acumular quiere decir sumar. Entonces aquí dice frecuencia absoluta sumada. O sea, ¿cuál es la frecuencia absoluta? La FI chiquita, súmela y le va a dar la FI grande. Mire la fórmula. Es la suma de la FI chiquita. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada también es FRI grande, y la frecuencia relativa, que también le dice simple a las dos anteriores, frecuencia absoluta simple, para tenerle apellido, frecuencia relativa simple. Pero con decirle frecuencia relativa y frecuencia absoluta es la misma. Estas dos frecuencias son FI minúscula y FRI minúscula. Sin embargo, aquí tenemos la acumulada, que ya vimos que la frecuencia absoluta acumulada es FI mayúscula, y ahora la frecuencia relativa acumulada es FRI con la F mayúscula. Y es igual a la suma de la frecuencia relativa simple, de la chiquita, y también es igual a la frecuencia absoluta acumulada dividida entre el total de datos. No vamos a aprender la primera. Acumular es sumar. Y el porciento acumulado también es la suma del porciento. Y también dice que se calcula como la definición del porciento, que es la frecuencia relativa por 100, pero como es el porciento acumulado, es la frecuencia relativa acumulada por 100. Acumulada con acumulada. Entonces, estas tres frecuencias van a salir sumando las tres anteriores. ¿Usted ve? Si usted se sabe las tres anteriores, ya estas, usted se las va a aprender fácil porque salen iguales, sumando, acumulando. ¿Ok? Bien. Y vamos aquí a tener el primer ejemplo para esta tabla. Dice, esta tabla, ¿verdad? Consiste en presentar los datos agrupados, pero de forma individual. Ya yo eso lo había dicho también. Esta tabla consiste en colocar los datos uno a uno y agruparlos de forma individual. Y aquí nos dice ejemplo 1, quiere decir que si hay un ejemplo 1, debe venir otro ejemplo 2 por ahí, por lo menos. Y aquí dice, con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construye una tabla de datos ponderados. Y aquí tenemos los datos. N es 36, que es mayor que 30. El rango, si nos vamos ya allá a los datos de esta variable en el vaciado de los datos del número de materia, el valor más alto es 8 y el más chiquito es 2. Acuérdense que hay un 1 que vamos a cambiarlo por un 2, que yo voy a cambiarlo por un 2. Aquí el rango es 8 menos 2, que es igual a 6 materias. Entonces, como el rango es menor que 12, por eso es que esta tabla es nuestro primer ejemplo en esta tabla de datos ponderados. Que claro está, la vamos a ver en la próxima semana. Pero antes de irnos y de terminar, me voy a ir al vaciado de los datos para mostrarle las tres variables que tenemos ahí, que son cuantitativas, y para que usted vea por qué se elige esta variable para formar la tabla de datos ponderados. Así es que me voy al vaciado de los datos para entonces aquí chequear el por qué vamos a tomar esta variable para formar esta tabla. Mírenlo ahí. Aquí vaya chequeando. Nosotros tenemos las tres variables cuantitativas. Acuérdense que son la edad, el número de materia y el peso en libra. Entonces, si nosotros aquí tenemos, ya sabemos que son 36 datos. Como son 36 datos, entonces quiere decir que N
es grande y por lo tanto con ninguna de estas tres variables se puede formar la tabla de datos ponderados. Digo, la tabla de datos simple. No se puede formar la tabla de datos simple porque en los tres casos n es mayor que 30 y para formar la tabla de datos simple hay que tener menos de 30 datos. Eso es la primera. Entonces buscamos aquí el rango. En el primer caso, el rango, que es la edad más alta que está ahí es el 35 y la más pequeña es el 18. Entonces 35 menos 18 me va a dar 17. Si buscamos el rango en el número de materia, vamos a tener que es igual. 8 es el más alto. Recuerde que ahí hay un 1 que le estoy diciendo, que ese 1 que está ahí lo cambie por un 2. 8 menos 2 es igual a 6. Y la tercera variable, el rango, es igual 220, ese más alto, menos 105, y me va a dar un rango igual a 115. ¿Ah? Entonces, observe lo siguiente. En el caso de la edad, el rango da 17, por lo tanto, es mayor que 13. Esta tabla que vamos a hacer aquí es la tabla de datos agrupados con esta variable. Datos agrupados porque n es más de 30, pero el rango es de 12 en adelante. En esta es datos ponderados. Es la que tenemos de ejemplo. ¿Por qué tenemos de ejemplo? Porque para los datos ponderados, n es 36 más de 30 y el rango es 6 menos de 12 o igual a 12. Por lo tanto, esa tabla es de datos ponderados. Y la última tabla va a ser de datos agrupados también porque el intervalo es grandísimo. Más grande es mayor que 12, mayor que 13, grandísimo. Por lo tanto, en esta tabla vamos a construir con esos datos, la vamos a presentar en datos agrupados, que es la tabla que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a tener el ejercicio de presentar la tabla de datos ponderados con el número de materias y con una de las otras dos variables. Entonces, estaremos trabajando con la tercera tabla, que es la tabla de datos agrupados. Si hay alguna pregunta sobre esto, dígalo ahora. Si no, nuestra clase por hoy ha terminado. ¿No hay pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Esos cuadros usted lo sube a la página de la UAS. Esta clase ya a partir de ahorita está. No, esa clase está. Sí, está, pero que a mí no me aparece, Esa clase está. A mí no me aparece dónde están las provincias. ¿Qué? Es que esa de la unidad 2, mi amor. Ok. La unidad 3. De la unidad 3. Ajá. La unidad 3. Eso está en la plataforma. Lo que no voy a dejar es la clase de la próxima semana porque quiero que me estudien eso que se dio hoy y o sí, la voy a dejar la clase de la próxima semana, sí, la voy a dejar. Creo que sí. Si no, me estudian eso y si dejo la clase de la próxima semana, tienen que dejar espacio para 2 ejercicios. Pero creo que no voy a dejar clase esta semana porque quiero primero terminar con los ejercicios que vamos a ver la próxima semana. Entonces explico y ya dejo lo otro listo. Así que va a ser. Pónganse a estudiar todo lo que se ha dado y vengan artillados en la próxima semana. Cuídense por ahí. Está bien, Igual, profe. Igual, pasen feliz tarde.